Ahí está. Muy felices de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Están sirviendo ahí al Señor, estamos sirviendo al Señor nosotros en nuestro ministerio, como les contábamos anteriormente, y hemos tenido un lindo tiempo acá con ustedes y agradecemos al Señor de esta linda posibilidad de venir, de compartir, y esperamos que Dios nos pueda guiar esta mañana en todo lo que vamos a estar compartiendo. Para los que no nos conocen, mi nombre es José Luis Sica, tenemos un lindo ministerio que desarrollar ahí en el Ministerio de Palabra de Vida. Ahora estuvimos también en Paraguay y antes de eso también estuvimos ahí en el Ministerio de Palabra de Vida. Volvimos ahora al ministerio desde enero en adelante y estamos sirviendo al Señor. Entonces, hemos estado estos días, ayer estuvimos con los matrimonios y quedé de compartirles una foto de mi familia, así que voy a compartir un poquito algo de lo que Dios nos ha permitido hacer. Ahí está nuestra familia, ahí está la foto de ahí de la izquierda de ustedes, nuestra hija mayor con su esposo, Fabito, y nuestros dos bebés, nietitos ahí, Luca y Dani. Ahí están, ellos viven en Paraguay, la del medio, nuestra hija menor, también vive en Paraguay, está terminando sus estudios allá. Y ahí estamos nosotros también, esa es nuestra familia. Dios nos dio el privilegio de tener una hermosa familia, mis hijos están ahí sirviendo al Señor también y están involucradas siempre, ahora están en la iglesia orando por nosotros, por lo que estamos haciendo acá. Y estamos nosotros como familia cumpliendo ahora 25 años de ministerio, desde el año 2000 que Dios nos dio el privilegio de servir a tiempo completo. Antes de eso estuvimos en la iglesia sirviendo. Ayer me recordábamos, estábamos con Cristian y Lenny de iglesia, estuvimos sirviendo ahí cuando estábamos en nuestra iglesia que conocimos al Señor. Hicimos muchas cosas y de ahí el Señor nos llevó para servir ahí en el ministerio. Y hoy se cumplen, este mes en realidad se cumplen 25 años de eso. Y hace unas semanas estuve mirando fotos que fuimos guardando durante ese tiempo y me gustaría compartir esas fotos de lo que Dios ha estado haciendo ahí en el ministerio. Todas esas fotos son cosas que hemos estado haciendo ahí durante tanto tiempo y no es todo lo que tendríamos que cubrir muchísimas, tantas cosas que Dios nos ha permitido hacer. Pero me puse a hacer el ejercicio de ver y mirar personas que están ahí. Y cuando miramos esto y miramos un poco hacia atrás, lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros, podemos decir gracias a Dios porque, como decía el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y me encanta pensar en ese pasaje donde Pablo, fíjese que él dice, no es que yo haya sido fiel, él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y es lo que podemos hacer nosotros ahora. Todas estas fotografías tienen algo en común y es que personas han venido al mensaje de la palabra de Dios a través del musical, a través de la predicación, a través de salir, de compartir, de estar con familias como hemos estado, ¿cierto? Tantas veces. Esto es en común lo que tiene que ver y esto tiene que ver con la misión que Dios tiene y que debemos asumir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una misión. A veces mal entendemos que esto es lo que el misionero debe hacer, pero todos nosotros somos misioneros, todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Alguien dijo que cada inconverso, cada persona sin Cristo es un campo misionero. Y nosotros tenemos siempre alguien que no tiene a Cristo en el corazón y tenemos nosotros entonces el privilegio de tener esta posibilidad de servir. Obviamente queremos que sea mucho más y me gustaría que oren por nosotros, oren para que Dios nos siga guiando, que nos ayude
nosotros como misioneros. Y vamos a terminar un poquitito esto, que tiene que ver con la misión de la iglesia. Y si nosotros pensamos en cuál es la misión de la iglesia, podemos tener una idea a veces bien clara, ¿sí? Si te anota ahí, si están anotando, ¿cuál sería la misión de la iglesia? Y podemos nosotros pensar en nuestra vida, y cuando hablo de iglesia hablo de nosotros como cuerpo de Cristo, más que en un lugar, un edificio, sino que nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Si usted va a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, ¿se acuerdan lo que dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí está nuestra misión. Esa es nuestra misión, ser un testigo. Un testigo habla de lo que vive, está hablando de lo que él conoce, sabe, y esa es la misión que tenemos nosotros como iglesia. Ahora, si ustedes están estudiando cierto libro de los Hechos, hay 3 divisiones bien marcadas en el libro de los Hechos que tienen que ver con este pasaje, capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a ver a la iglesia cómo se origina en Jerusalén. Y ahí comienza todo lo que Dios es el periodo de transición de la iglesia. Capítulo 8 al 12, vemos cómo la iglesia comienza ya a expresarse, y está Judea y Samaria como lugares donde ellos estaban. Se trasladan a Antioquía y comienzan a ir a llevar el mensaje para cumplir esa misión. Y capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 28, usted va a ver que la iglesia está yendo a todas partes del mundo. El apóstol Pablo, ¿cierto? Dios lo usa de una forma especial para llegar a todas partes del mundo, cumpliendo así lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia, y esa es la misión que nosotros tenemos. Y Dios llamó a esta iglesia, a la iglesia que tenemos ahí en el libro de los Hechos, con una misión, tal cual como nosotros hoy día. No es solo para esta iglesia, sino para cada uno de nosotros hasta los confines de la tierra. Pero tenemos un problema con la misión. Y el problema que tenemos nosotros con la misión tal vez tiene que ver con esto. Miren, la labor de la iglesia es impactar a este mundo con el Evangelio. Eso es clave en el texto, ¿cierto? Pero, sin embargo, la iglesia está siendo influenciada por el mundo, negando el Evangelio. Y eso obviamente no nos permite cumplir con la función que tenemos. La función que tiene la iglesia, la misión es muy clara. Pero la iglesia hoy día está siendo impactada por la influencia del mundo, y eso niega el Evangelio. La gente cada vez está más reacia o difícil de mirar. Mira, en la iglesia no se encuentra realmente lo que yo necesito. Y la labor de la iglesia se comienza a difuminar. Mira lo que escribió alguien cuando habla sobre esto, y dice: cuando la iglesia comienza a ser influenciada por los valores del mundo y olvida la distinción entre santidad y mundanalidad, pronto olvidará su propósito. Si la iglesia olvida que ese es el principio mayor que tiene de vivir una vida de santidad, una iglesia santa como es la que Dios quiere, muy pronto va a perder el propósito por el cual la iglesia está. Y no va a poder cumplir el propósito de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando la línea entre una iglesia santa y el mundo secular se difumina, indudablemente la iglesia se volverá antropocéntrica, o sea, centrada en nosotros, centrada en el hombre. Y la iglesia debe ser cristocéntrica, centrada en Cristo. Él es el dueño, Él pagó un valor muy alto por la iglesia, por cada uno de nosotros. Entonces nosotros necesitamos cumplir con esta misión, con este propósito. Miren, la labor de la iglesia debe ser el puente de restauración de la humanidad, llevándola a encontrar el camino correcto al Padre por medio de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Esa es nuestra misión cada día como parte del cuerpo de Cristo de la iglesia. Y la iglesia debe ser este puente de restauración. Ahora, si usted va a 1 Tesalonicenses, miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Vamos a encontrar nosotros ahí, solo vamos a leer este pasaje, para luego ir a Hechos capítulo 17.
Primera Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9, encontramos esta descripción de esta iglesia que cumplió con esta misión. Esta iglesia, Pablo la describe, y fíjese las palabras que usa el apóstol Pablo para describir a esta iglesia que él mismo fundó, ahí en Hechos capítulo 17. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo sabe lo que está haciendo ahí con esta iglesia. Está diciendo, ustedes están cumpliendo la misión de la iglesia. Ustedes están siendo ese puente de restauración entre un mundo perdido. Ahora, si ustedes ven y estudian en algún momento Tesalonicenses, la epístola a los Tesalonicenses, se van a dar cuenta que Pablo pone muy en alto lo que ellos estaban viviendo. Fíjense que la labor que ellos estaban cumpliendo era tan grande, tan precisa, cumpliendo la misión, que Pablo menciona dos ciudades ahí, Macedonia y Acaya. Recuerden lo que leímos ahí, dice Macedonia. Macedonia está a 200 kilómetros de Tesalónica y Acaya está a 300 kilómetros de Macedonia. Y la misión de la iglesia de Tesalónica había sido tan fuerte, tan marcada, que el evangelio que ellos estaban predicando, dice Pablo y usa esta palabra, ha sido divulgado hasta llegar a 200 kilómetros y a 300 kilómetros hacia otro lugar. Esa es la misión de la iglesia. Y Pablo les hablaba, por eso ahora fíjese que Pablo le dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Estaban dejando que Dios impactara su vida y no dejando que el mundo influenciara sus vidas para negar el evangelio. Al contrario, todo el mundo alrededor estaba mirando y pensando, esta iglesia hay algo, y se estaba divulgando el evangelio. ¿Cómo podría ser posible eso? Hoy día usted pone un video en internet, un clic y sabe lo que está pasando acá. Visita saber lo que está pasando aquí. Están en Paraguay a más de no sé cuántos kilómetros hacia allá, desde Curicó hasta allá, y uno lo puede ver en un momento, pero en ese tiempo no había nada de esto. ¿Saben cómo ellos pudieron lograr llegar a un lugar predicando el evangelio de ciudad en ciudad, de persona a persona? Pablo usa esta palabra divulgar, que quiere decir sonar como trompeta. Eso es lo que quiere decir esa palabra divulgar. Y ustedes se sonan una trompeta y el sonido se va, necesita amplificación, se va para todos lados y puede retumbar muy lejos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. El impacto de lo que Dios había hecho en su vida se iba como una onda sonora pasando hasta llegar a 200 kilómetros hacia un lugar, a 300 kilómetros hacia otro. Estaban cumpliendo la misión que tiene la iglesia. Podemos nosotros siempre pensar en esta iglesia. Ahora, si vamos nosotros a lo que es el contexto histórico del lugar donde ellos estaban, va a ver que no era tan fácil hacer eso. Un escritor de William Barclay, que escribe sobre la iglesia primitiva y lo que vivían, él escribe así, dice, hay algo arrollador en la valentía del cristianismo primitivo. Cuando la prudencia más elemental habría sugerido una manera de vivir que pasara inadvertida y así evitar el peligro y la persecución, los cristianos proclamaban abiertamente su fe. Ellos tenían toda la oposición, toda la persecución estaba ya desatada. Sin embargo, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Ustedes pasaron por los pasajes donde la iglesia comenzó a ser perseguida. ¿Qué hizo la iglesia? Predicaban por de nuevo más todavía la palabra de Dios. Lo lógico sería, mejor me quedo callado, ¿no? Pero mira cómo avanzaba cumpliendo la iglesia su misión. Esto es lo que relata el libro de los Hechos, precisamente.
va relato tras relato, como han venido estudiando ustedes de la iglesia, cómo va avanzando con esta misión de predicar el mensaje de salvación. Ahora miren Hechos capítulo 17, y ahora vamos a ver algunas detalles ahí en Hechos capítulo 17 que nos van a ayudar a entender cómo comenzó el impacto de esta iglesia de Tesalónica, por qué fue tan impactante, porque tiene un inicio. Y ellos comenzaron de alguna manera, siendo Pablo se utilizó para llevar adelante este mensaje, fue tan impactante para ellos que eso fue un impacto para la gente hasta llegar a estas ciudades tan lejos de donde ellos estaban. ¿Cómo comenzó el impacto en lo que vamos a ver hoy día de esta iglesia? Hechos 17, versículo 1 al 4. Y vamos a leer esos versículos y vamos a pensar en algunos aspectos que nos van a ayudar a entender esto. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Vamos ahora a referir a Dios que Él habla en nuestro corazón. Le invito a que pueda hacer una pequeña oración ahí en su corazón. Digámosle al Señor, habla mi corazón. Habla mi vida para saber si estoy cumpliendo la misión. Y soy parte de ese impacto que debe ser la iglesia para este mundo. Señor, queremos pedir que esta mañana hables a nuestro corazón y nos enseñes esta verdad que está en tu palabra para que la imitemos, para que sigamos tal cual como tú nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, para hacer un impacto en este mundo y para cumplir nuestra misión. En Cristo Jesús. Amén. Mire, el apóstol Pablo acá llega a la ciudad de Tesalónica precisamente para comenzar. Ahí comienza la iglesia que Pablo después alaba y le escribe estas 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses. Aquí comienza. Ahora fíjese que Pablo habla sobre esto y habla de la estrategia en el texto bíblico. En realidad Lucas, quien escribe ahí el libro de Hechos, habla sobre la estrategia para proclamar el Evangelio. Y esta es la clave como ellos comenzaron, ¿cierto?, a llevar adelante todo esto. Y la estrategia para proclamar el Evangelio la encontramos en esos 3 primeros versículos. Y encontramos lo siguiente en esos versículos. Vamos a ir mirando de a uno. Dice el versículo 1, habla de un punto específico para proclamar el Evangelio. Miren lo que dice el texto 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Si usted ve todo el libro de Hechos y ve lo que Pablo estaba haciendo, él siempre llegaba a un lugar, en una sinagoga, para desde ahí poder predicar. Y el texto dice, pasaron por Anfípolis y Apolonia. No es que no se quedaron o no quisieron quedarse, eso no era importante, sino que su estrategia tenía que ver con estar en una ciudad como era Tesalónica, una ciudad muy grande, y desde ahí comenzar a distribuir el mensaje a los lugares donde estaban. Y desde ahí él mandaba gente y es lo que estaban haciendo, y eso es lo que nosotros podemos entender como la multiplicación que se estaba dando, ganando uno a uno, siendo un impacto para las demás personas. Mira, acompáñenme a ver algunos versículos que hablan de esta estrategia que tenía el apóstol Pablo. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 20. Vayan siguiendo ahí conmigo algunos textos que nos ayudan a entender esta estrategia que tenía Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira, avanza hasta el capítulo 13 de Hechos, versículo 5. Dice Hechos 13, 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan
de modo, el versículo 14 del capítulo 13 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué le dijeron a Pablo? ¿Cierto? Acá está la oportunidad y vamos a predicar. Y es lo que hizo. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Aconteció notorio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de la manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Capítulo 16, versículo 13. Dice 16:13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí no hay una sinagoga, ¿cierto? Pero ¿qué hay ahí? Un lugar de oración. Había mucha gente. La estrategia que el apóstol Pablo tenía, ahí no había ninguna sinagoga, pero en ese lugar de oración todo el mundo podía estar ahí. El capítulo 17, versículo 2 que leíamos, miren lo que dice: Pablo, como acostumbraba. ¿Dónde fue? Fue a ellos y por 3 días de reposo ahí discutió con ellos. Y capítulo 19, el último versículo ahí para mirar ahí esta estrategia del apóstol Pablo. 19:8. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? ¿La logra ver ahí? Se vino a una ciudad y estaba ahí en la sinagoga donde se juntaba toda la gente. Él no iba a un lugar donde habían 2 o 3, sino este es el lugar. Eso es una estrategia. Y Pablo tenía una estrategia, y esta iglesia comienza precisamente, ¿cierto?, fundada en la Tesalónica en la estrategia que el apóstol Pablo tenía. Llegaba a la ciudad y al poder compartir el mensaje, y desde ahí él comenzaba a llevar adelante esta misión. Para Pablo, para el apóstol Pablo, no era improvisar. Él tenía un lugar específico. Vamos a atar, este es el punto. Pero también el texto nos dice que tenía una palabra específica. Y es lo que dice el versículo 2. Miren lo que dice Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, llegó a ellos, dice, por 3 días de reposo, y usa esta palabra: discutió con ellos. Discutió con ellos. Y miren lo que quiere decir esta palabra que Pablo está diciendo ahí. Debemos entender, porque para nosotros discutir es como estar peleando, ¿cierto? Pablo estaba usando esta idea, Lucas escribe usando esta palabra, Lucas, de dialogar. Y en realidad lo que Pablo estaba haciendo era usar preguntas y respuestas. Ustedes entienden, ustedes saben, y él les preguntaba: ¿qué saben del Evangelio? ¿Qué saben de Cristo? ¿Qué saben de una persona que murió? ¿Qué saben? Y él escuchaba a las personas. Esa es la discusión que había, un diálogo entre él y las personas a las cuales él estaba predicando. ¿Se acuerdan cuando él llega al lugar donde tenían lleno de ídolos por todos lados? ¿Y qué pregunta Pablo? Había, dice, la inscripción de un Dios no conocido. Y él le pregunta: ¿ustedes saben quién es este ídolo? Ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Es una estrategia que él tenía para predicar el Evangelio. Entonces, me pregunto si nosotros tenemos alguna estrategia intencional para poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Todos nosotros estamos con alguien durante el día a quien podemos compartirles el mensaje de salvación. La pregunta es: ¿tengo una estrategia para eso? ¿Tengo una idea que la voy a comenzar a dialogar de alguna manera, y esto va a ser el inicio para llegar a predicar el Evangelio? Entonces Pablo no solo usa, Lucas usa estas palabras diciendo lo que Pablo hacía en su estrategia, dice discutiendo, eso es dialogar, pero también dice declarando. Y miren lo que significa el texto, porque el versículo 2 sigue diciendo ahí, el 3 comienza diciendo declarando, y usa esta idea: declarar es abrir completamente las Escrituras y explicar las Escrituras. Y aquí se puede
complicar o nos podemos asustarnos un poquito porque podemos decir, pero yo no conozco tanto la palabra de Dios como para declarar, para explicarla como debe ser. Y esa es nuestra labor, conocer la palabra de Dios, conocer lo que el texto bíblico dice para poder compartir el mensaje de salvación. Y Dios quiere que nosotros podamos tenerlo. Y fíjate como Pablo avanzaba en su estrategia. Él discutía, dialogaba con las personas, abría las escrituras y explicaba las escrituras. No había nada. Pablo conocía muy bien todo lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Acuérdate que Pablo tenía la posibilidad, y dentro de su religión él tenía la obligación de conocer. Ahora miren en el texto ahí en 1 de Pedro 3:15, le manda esto. Pedro le dice a los hermanos que les escribe, dice que estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quién, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Todos nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos un testimonio que compartir y necesitamos estar listos para eso y preparados para eso y conocer la verdad de Dios para poder llevar adelante esto. Mira, Pablo usa también esta idea y el texto nos dice ahí que dice demostrando, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, dice, que el Cristo padeciese. Y esa palabra demostrar precisamente es exponer, es la palabra que usa el texto ahí. Exponiendo, dice, y exponer algo junto es comprobar, presentando pruebas. Y aquí vemos a un hombre que tenía una estrategia, pero también un hombre que estaba muy bien preparado para poder llevar adelante el mensaje y la razón que él tenía. Ahora mira lo que Pablo, tal vez el apóstol Pablo ponía delante de ellos una prueba tras otra. La gente demandaba una explicación, una respuesta, y él ponía una prueba tras otra diciéndoles esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira, a lo mejor Pablo fue a Isaías capítulo 11 en el versículo 1 donde se nos dice que el Mesías sería un descendiente de David. Tal vez él toma la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber quién es el Mesías, pues el Antiguo Testamento nos dice quién es el Mesías. Él iba a ser el descendiente de David, o tal vez fue a Miqueas en el capítulo 5 cuando dice que el Mesías nacería en Belén. ¿Quieren saber de quién les estoy hablando yo? Bueno, la palabra habla de esto. Ustedes tienen ahí las escrituras y pueden ver que habla de esto. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba demostrando, exponiendo por medio de las escrituras, esto es lo que son pruebas, son comprobables las cosas que yo les estoy diciendo. Miren, tal vez leyeron juntos el Salmo 22, donde describe claramente la crucifixión de Cristo. Él conocía las escrituras. Y va a este lugar y él se pone en un lugar donde llegaba todo el tiempo y tenía una estrategia tan clara para cumplir esa misión. Y es nuestro desafío hoy día para nosotros. Hay un hombre que se llama William Carey. Si conoce la historia de William Carey, él era un zapatero. Y su deseo, su anhelo más grande, ¿sabe cuál era? Era llegar a la India para llevar el mensaje del Evangelio a personas ahí en la India. Y este hombre decía así cuando él estaba en su zapatería, él dice, la gente que viene, yo intencionalmente busco la forma de cómo predicarles de Cristo. Intencionalmente. Él decía, si esta persona viene, le voy a hacer una pregunta. Y le voy a llevar para que pueda conocer a Cristo, escuche el mensaje de salvación. Ese es nuestro gran desafío para nosotros hoy día. Nuestro gran desafío es poder llevar adelante un mensaje tan poderoso como es el mensaje del Evangelio. Ahora mira lo que tenía Pablo. Pablo tenía un punto específico, él llegaba a la sinagoga y proclamaba la palabra de Dios. O sea, había una palabra específica, él conocía muy bien todo lo que él tenía que llevar como mensaje para que la gente pudiese entender si realmente lo que esta persona está diciendo es la palabra de Dios. Pero mira, no tiene ningún valor el mensaje y en ninguna estrategia si no hablamos de una persona específica que debemos proclamar. ¿Y quién es la persona específica? Que dice Pablo,
ahí en el versículo continúa diciendo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anuncia, decía él, es el Cristo. Y esta es la persona específica que él está diciendo. Mira, el Pablo estaba poniendo a las personas esta imagen, la imagen de Cristo resucitado, de Cristo que había muerto y había resucitado. Dice, esta es la persona que yo estoy hablando. Y él dice, era necesario que el Cristo padeciese. Él está hablando de esta persona diciendo así, Cristo tenía que padecer, Cristo iba a resucitar. Eso es lo que dicen las Escrituras. De los muertos dice que Jesús, a quien Dios anunció, es el Cristo. Y él nos obligaba, ¿sabe a qué? A mirar hacia atrás, hacia la cruz, que muchos de ellos tal vez habían visto, y él nos obliga a mirar hacia allá, y es el Cristo. Y es la persona de la cual nosotros debemos hablar. Nuestro mensaje del Evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y es lo que la gente tiene que escuchar. Una persona específica. Y esa persona específica es nuestro Salvador. Mire, Pablo tenía esto en mente constantemente, en donde se paraba, él hablaba de Cristo. Aquel Cristo que en el capítulo 9, de hecho, ¿se acuerdan lo que pasó con Pablo? Cómo se encuentra con Cristo, el Señor lo tira del caballo y se para y dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da toda la lista. Yo quiero usarte, quiero que tú seas esta persona. Y él comienza a predicar y a hablar del Evangelio a todo el mundo con una estrategia. Así llegó la iglesia a hacer lo que fue en Tesalónica. Y miren las palabras que Pablo dice a los hermanos de Tesalónica. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios y hoy día están sirviendo, están siendo de bendición, están siendo de impacto a 200 kilómetros de donde ustedes están y a 300 kilómetros hacia otro lado. ¿Sabe por qué? Porque estas personas conocieron a una persona especial. Estos hermanos de Tesalónica conocieron a una persona específica, a Cristo resucitado. A Cristo que murió en la cruz por cada uno de ellos. Mire, Warren Wiersbe escribe sobre este pasaje y él dice así, podemos aprender mucho del método de evangelizar del apóstol Pablo. Usaba la palabra de Dios y anunciaba y declaraba al Hijo de Dios. Eso es lo que él estaba haciendo y empezaba con lo que ya comprendían sus oyentes y lo guiaba a un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio. ¿Sabe lo que es eso? Estrategia. Esa es la estrategia que Pablo tenía. Y es la estrategia que él utilizaba. Ahora, cuando nosotros tenemos una estrategia, un plan de trabajo, hay algo que Pablo también nos enseña y Lucas lo resalta ahí, que tiene que ver con la efectividad de la proclamación del Evangelio. ¿Saben cuál es el problema? Puede ser el problema a veces que pensamos que nos sirve el Evangelio. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos un mensaje poderoso para compartir con las personas. No nos damos cuenta que eso es Pablo habla y en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios, es una dinamita que te pone y explota y hace un efecto en la vida de las personas. Y la efectividad del Evangelio es lo que dice ahí el versículo 4. Mira lo que dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron, y quiero poner ahí el texto para que vean unos detalles que muestra el pasaje. Y algunos de ellos dice creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Ven la progresión que tiene el pasaje ahí? Algunos, gran número y no pocas. Y parece que fueron algunos, gran número, y parece que bajaron no pocas. Pero el texto lo que está diciendo ahí cuando usa esta idea de no pocas es una manera de decir que fue una gran multitud. Va siempre en ascenso, nunca deja de ser efectivo la predicación del Evangelio. El Evangelio es efectivo, salgamos a predicar el Evangelio, cumplamos la misión porque es efectivo. Fue efectivo el Evangelio en su vida. Y puede ser en cualquier persona. Si lo fue en mí, puede ser en cualquier persona. Nuestra misión es poder ir y predicar, tener la estrategia para llevar adelante el mensaje de salvación.
Y Lucas nos deja este relato así. Miren lo que dice ahí en el mismo capítulo 17, versículo 12. Miren como dice el pasaje hablando de la efectividad del Evangelio. Ahora están en Berea, dice así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 34 del mismo capítulo 17. Miren lo que dice ahí el texto: más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y así usted puede seguir viendo versículo tras versículo cómo personas se iban añadiendo a la iglesia. ¿Recuerda cuando comienza la iglesia qué estaba haciendo el Señor? Y él añadía a la iglesia personas porque el evangelio es efectivo. ¿Y sabe por qué es efectivo? Porque es poder de Dios. El poder de Dios es un poder, es una dinamita que nosotros queremos, que debemos ir a colocar en cualquier parte. Y va a hacer daño, va a hacer el efecto que nosotros nos gustaría y deberíamos tener ese deseo. Ahora déjeme decirle por qué. A veces pensamos nosotros y podemos responder esta pregunta: ¿por qué no vemos la efectividad de la predicación del Evangelio? ¿Sabe por qué? Hay algunas razones de eso. Porque a veces hay desánimo para predicar el Evangelio. No estamos con ese deseo, con esa gana, ¿cierto?, constante, con esa pasión de ir y predicar el Evangelio. Quiero salir, quiero hablar a alguien hoy día, me voy a levantar y voy a orar por una persona para poder predicarle. ¿Cuántas veces usted se ha levantado de esa manera? Hoy día quiero cumplir la misión. Muchas veces, ¿sabe lo que hay? Hay desánimo para predicar. Quiero hablar a otro. No me siento con ganas, pero nuestra misión no tiene que ver con eso. Tiene que ver, el Señor dice, y me seréis testigos. No dice cuando tengan ánimo, cuando estén desocupados, sino debemos ser testigos. Nosotros somos la luz de este mundo. Y el desánimo para predicar el Evangelio es lo que no nos permite ver la efectividad del Evangelio. Pero una segunda cosa es porque hay desinterés en la predicación del Evangelio. Estamos desinteresados en la predicación del Evangelio. No hay nada que nos mueva, que nos conmueva para predicar la palabra de Dios. Y podemos ver personas que día a día, y si usted ve una estadística de cuántas personas mueren sin Cristo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo por eso? Pablo iba a un lugar, tenía una estrategia, tenía un punto de donde él iba a predicar. ¿Sabe por qué? Porque había interés en la predicación del Evangelio. ¿Por qué la iglesia de Tesalónica llegaba a tantos lugares, kilómetros lejos de ellos? Porque había interés de la predicación del Evangelio. Porque iban hablando y se juntaban con alguien: mira, esto es lo que Cristo hizo en mi vida. Dios me cambió, yo era una persona que servía a los ídolos, estaba adorando a un Dios que no tenía nada que ver, pero encontré al Salvador y ahora hablo de él y comparto de él. Había interés en la predicación del Evangelio. Pero mira, hay una razón más, y creo que es la más complicada. Estamos divididos en cómo predicar el Evangelio. Hoy día tenemos muchas ideas distorsionadas de que si predicamos, que no predicamos, que no es necesario que le predique. La Biblia nos manda a predicar el Evangelio. Marcos 16:15 dice: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a ¿quién? A toda criatura. Que Dios haga su obra, eso no es nuestro problema. Nuestra labor es predicar la misión. Nuestra labor es ir predicar el Evangelio. Dios va a hacer la obra en la vida de esa persona. Nosotros solamente somos aquel instrumento que debemos ser utilizados por Dios para la predicación del Evangelio. Mire, para Pablo era tan importante esto, que ahí en 1 Corintios capítulo 9, mira las palabras que él escribe a la iglesia y a los Corintios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15 al versículo 23. Pero vamos a leer estos versículos para que nos demos cuenta qué tan importante era para el apóstol Pablo. Para él no había desánimo, no había desinterés, no había divisiones. El corazón y la vida del apóstol Pablo giraba en torno a la predicación del Evangelio. Capítulo 9, miren lo que dice versículo 15 en adelante. Dice:
pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es 50 necesidades. Miren lo que dice, ya de mí, si no anunciaré el evangelio. Por lo cual, si no hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Mira el corazón que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para él no había ningún desánimo, no había desinterés, no había alguna división. Yo tengo que predicar el evangelio, y voy a predicar a los gentiles, voy a predicar a esta persona, a alguien que está en necesidad, a alguien que tiene una buena situación. Mi labor, mi misión es predicar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio, es lo que él está diciendo. Mira, alguien escribió estas tristes palabras en cuanto a la iglesia y su pobre predicación del evangelio y no cumpliendo la misión. Él dice: la iglesia ha fracasado en decir, y esto es lo que escribe una persona que no tenía a Cristo. La iglesia ha fracasado en decirme que soy un pecador. La iglesia ha fracasado en ofrecerme salvación en Jesucristo. La iglesia ha fracasado en decirme de las horribles consecuencias del pecado, de la certeza del infierno y del hecho de que solo Jesucristo puede salvar. Esto lo escribe una persona sin Cristo. ¿Se imagina esto lo escribiera alguien que usted conoce, que está todos los días con usted? Cambie ahí iglesia por nuestro nombre. José Luis ha fracasado en decirme que soy un pecador. José Luis ha fracasado en decirme que hay salvación en Jesucristo. José Luis ha fracasado en decirme de las horribles consecuencias del pecado, que hay un infierno, que Jesucristo es el único que puede salvar. Pablo dice: hay una persona específica que debemos predicar. Y cuando predicamos sobre Cristo, cuando predicamos el Evangelio de Cristo, es efectivo, es real. He visto vidas transformadas de personas por la predicación del Evangelio. Han entregado sus vidas al Señor y Dios los ha transformado. Y Dios los utiliza en el día de hoy. Y Dios sigue haciendo eso. Dios sigue salvando. Dios sigue transformando vidas. Dios sigue haciendo su obra. ¿Y sabe a través de qué Él la quiere hacer? A través de nosotros. A través de ustedes y a través de mí. A través de la iglesia Filadelfia en Curicó. Necesitamos nosotros cumplir nuestra misión. Día a día necesitamos cumplir nuestra misión. Mire, esta declaración que acabo de leer, que está ahí en la pantalla, ¿sabe cuándo se escribió? En 1947. 1947. ¿Qué diría esta persona hoy día? Tal vez diría exactamente lo mismo. Tal vez diría exactamente lo mismo. Por eso que el apóstol Pablo con toda razón escribe: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, es nuestra labor como iglesia poder anunciar el mensaje de salvación. Pero yo no sé si ustedes conocen algunos himnos, pero me acuerdo de la iglesia que nosotros nos congregábamos, cantaba muchos himnos. Y uno de esos himnos es Grato es contar la historia. No sé si lo conocen, pero miren lo que dicen las estrofas de este hermoso himno. Dice: grato es contar la historia
del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirme, pues sé que es la verdad y nada satisface con ella mi ansiedad. Miren lo que está escribiendo el hermano que hizo este himno. Miren lo que hace el Evangelio, la predicación del Evangelio. Está ansioso. Vaya a predicar el Evangelio y se va a acabar toda la ansiedad. Nuestra mente va a estar enfocada en cumplir esa misión. Él va diciendo que me agrada referirla porque sé que es la verdad y tenemos nosotros la verdad para compartir, la verdad que el mundo necesita. Mira, el coro del libro dice, cuán bella es esa historia, y esto me encanta, dice, mi tema allá en la gloria. ¿De qué vamos a hablar en el cielo? En el cielo no vamos a hablar de nada más que de la salvación de las personas que llegaron ahí por la obra de Cristo en la cruz. Y vamos a estar en la eternidad hablando sobre salvación. Ese va a ser nuestro tema en el cielo. Y a lo mejor vamos a tener mucho que compartir porque alcanzamos a muchas personas, o a lo mejor solo vamos a tener que escuchar a otros que comparten de la salvación. Es lo que Dios está queriendo que podamos entender esta antigua historia de Cristo y de su amor. Mira la otra estrofa, dice, grato es contar la historia que ayuda a la verdad, que en glorias y portentos no reconoce igual, me agrada referirla, pues me hace mucho bien, por eso a ti deseo decírtela también. Esa es la labor nuestra, día a día, cada día de nuestra vida, para cumplir con la misión. Dios dejó una iglesia que debe tener una estrategia. Y me encanta que Dios esté usando a ustedes, a la iglesia, para poder llevar el mensaje. Imagínense cuánto más puede hacer Dios cuando todos nosotros salgamos como ese ejército para ir a predicar el Evangelio. No importa que tengamos que hacer 2 reuniones, 2 cultos, porque hay gente que estamos trayendo y personas que están conociendo al Señor. Ese es el problema del Señor. ¿Cómo vamos a hacer? No es nuestro problema, nuestra labor es ir y predicar. Y debemos tener una estrategia. Y debemos disfrutar de que el Evangelio sí es efectivo. Cuando pensamos nosotros en esto, debemos experimentar la efectividad del Evangelio, del mensaje de Dios en la vida de una persona. Y mire, quiero terminar con una pequeña ilustración de un padre que va a la playa con sus 2 hijitos. Su hijita tenía 7 años y su hijo pequeñito tenía 2 años y medio, 3 años. Y a este papá se le ocurre meterse a la playa con los 2 y la pequeñita sabía solo flotar en el agua. Y él no sabía muy bien así nadar bien, pero entró con ellos ahí un poquito y con el pequeñito en brazos. Y jugando se dio cuenta de que empezó a entrar en el agua, a meterse mucho más adentro y ya no sentía que se paraba y empezó a desesperarse. Y la pequeñita trataba de mantenerse a flote. Y el papá se dio cuenta que el agua lo empezó a mover tanto que ya comenzó una desesperación de no puedo sacarlos a los 2. Porque ni él siquiera podía moverse bien como para llegar hasta afuera. Este papá decide salir a buscar ayuda con su pequeñito en brazos y deja a la hijita ahí en el agua. Y él le dice a la hija, le dice, yo voy a salir, voy a ir a buscar ayuda y yo te voy a venir a buscar. Y quédate tranquila que yo voy a buscar cómo y te voy a venir a buscar. Lo único que te pido, que tú te mantengas a flote. Solo lucha para mantenerte a flote. Y comienza a aletear y trata de mantenerte. Yo voy y vuelvo lo más rápido posible. Y el papá salió como pudo, salió bien rápido del agua, llegó a la playa y habían unos hombres con un bote y él se pone a gritar, le dice, necesito ayuda, por favor, necesito ayuda, mi hija está ahí en el medio del agua y la tengo que ir a buscar. Y los hombres tomaron los botes, salieron rápido, los subieron y se fueron hasta que llegaron a donde estaba la niña.
Y la niña estaba ahí aleteando todo lo mejor que podía. Y el papá la toma, se pone a llorar, la toma en brazos, la chiquitita, y le dice: hijita, ya vine a buscarte. Miren lo que su hijita le dice. Cuando ella toma a su papá en brazos, ella le dice: papá, hice lo que me pediste que hiciera hasta que tú regresaras. Hice lo que me pediste que hicieras hasta que tú regresaras. Cuando pienso en esto, pienso si esa será nuestra respuesta delante del Señor, de acuerdo a la misión que Él nos dejó. Papá, hice lo que me pediste hasta que tú regresaras. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo en Hechos 1, voy y vuelvo? ¿Cierto? Es una expresión que usamos mucho nosotros. Voy y vuelvo. El Señor va a volver por su iglesia. Él va a volver a buscar a su iglesia. Le podemos decir a Él: mientras que tú fuiste, yo me mantuve haciendo lo que tú me pediste que hiciera. Esa es nuestra labor. La labor de la iglesia es cumplir con esa misión. Y no nos cansemos de llevar adelante esa misión, porque esa misión es el desafío que cada uno de nosotros tenemos para responder al Señor. Hice lo que me pediste que hiciera. Para eso necesitamos, como tomar este ejemplo del apóstol Pablo, una estrategia. Hay una estrategia y debemos tomar hoy día el trabajo. Yo voy a tomar un dibujito, voy a hacer un evangelismo ilustrado ahí en un papelito, un cubo, tantas formas que hoy día hay de que podamos compartir el evangelio. Una estrategia. Y vamos a darnos cuenta de lo efectivo que es el evangelio en la vida de una persona, como lo ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Les invito a orar y dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite abrir su palabra y que nos desafíe, que nos ayude y nos anime para seguir cumpliendo nuestra misión. La misión de la iglesia sigue siendo llevar el mensaje del evangelio, y todavía tenemos mucho por hacer. Vamos a orar y después un minutito también para que cada uno pueda orar y agradecer a Dios antes de terminar con esto. Señor, que queremos agradecerte porque tenemos el ejemplo de esta estrategia que el apóstol Pablo tenía, de llegar a un lugar, de compartir un lugar específico donde él podía llegar a llevar el mensaje del evangelio, pero también conocía también el mensaje que él tenía que predicar, que podía dialogar con las personas, podía hablar, exponer mediante la palabra quién eres tú, y hablaba de esa persona maravillosa, nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para compartir de ti, para llevar adelante la misión y para comprobar con nuestros propios ojos que el evangelio es efectivo, que transforma vidas, que cambia vidas, que cambia familias, que hace una obra en cada persona, aún en el corazón más duro, la persona más difícil. Gracias, Señor, porque tenemos un gran desafío por delante. Ayúdanos que no deprogamos, no nos desanimemos, no haya desinterés, no haya divisiones, Señor, sino que podamos predicar tu palabra. Bendice a la iglesia que publicó, bendice su vida, su ministerio, a los hermanos que están guiando la iglesia, que tú les ayude para que puedan cumplir la misión. Gracias porque vemos que están haciendo la misión y queremos que les anime para que cada día puedan ser más los que se sumen para llevar adelante la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.
Amén. La gracia del Señor fue el mensaje, ¿cierto? Ya no es un desafío,